Uno por Uno, Opinión y Libertad continúa el debate. En esta ocasión conversamos con el escritor y periodista Armando Fuentes Aguirre, alias Catón. Con él conversamos sobre la coyuntura actual en el proceso histórico de México, cómo está la política. Después, además de que él hizo una investigación sobre la historia de México, la historia no oficial de México. Y platicamos con él sobre estas tres grandes transformaciones que vivió la República Mexicana, desde la independencia, pasando por la Reforma, pasando por la Revolución Mexicana y ahora actualmente la cuarta transformación, que en sus palabras él dice espera ver consolidante. Pero hace una importante crítica al gobierno actual y da puntos de debate, puntos que se tienen que discutir, que están en la mesa hoy y que por supuesto van a favorecer la discusión óptima para saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, a raíz ya de 5 meses en una transición que ha sido verdaderamente inusual, inédita, algo que está marcando, por supuesto, y por fin, el inicio y la transición a una era incipiente de la democracia en México. Bienvenidos amigos a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estoy en compañía en este nuevo capítulo de Armando Fuentes Aguirre, seudónimo Catón. Muchas gracias por entablar esta conversación con nosotros. Al contrario, Eric, es un placer. Es su primera visita aquí en Cortázar, Guanajuato. Es la primera, pero espero que no será la única, porque me ha encantado esta ciudad, me ha seducido la hospitalidad de sus habitantes y espero poder venir no una vez más, sino muchas veces más. ¿Por qué Armando Fuentes Aguirre escribe lo que escribe? Bien, yo sentí la vocación de escribir desde muy niño, porque desde muy niño empecé a leer, y aquel que lee tiende naturalmente a escribir. Yo soy abogado de profesión, pero predominó en mí la vocación del escritor. Empecé a hacerlo ya en forma profesional desde muy joven y en realidad esa ha sido mi vida. Aunque fui maestro en la Facultad de Derecho, ejercí la profesión, pero mi verdadera vocación, vuelvo a decirlo, es escritor. Es la del escritor. ¿Y qué lo motivó a escribir? Bueno, el hecho de haber leído y también la esperanza de compartir con alguien mi pensamiento. Y eso fue lo que me indujo a tomar primero el lápiz, luego la pluma, después la máquina de escribir y ahora la computadora. Porque el ejercicio de la escritura es un ejercicio muy interesante, porque la escritura es reflejo de nosotros mismos a través de la palabra, y así podemos ahondar, hacer una introspección muy profunda de lo que es el ser y de lo que estamos haciendo. Creo que has definido muy bien el oficio de escribir como una especie de reflexión sobre uno mismo, reflexión que se comparte con los lectores. En eso consiste el acto de escribir. Es un acto de obvia comunicación, pero también es un acto de amor, porque se trata no solo de dar algo a los demás, sino de darse uno mismo a los demás a través de la palabra escrita. Actualmente, ¿qué está leyendo Armando Fuentes Aguirre? Bueno, yo siempre vuelvo a los clásicos. Ahora estoy leyendo una bella traducción hecha por Bartolomé Mitre de la Divina Comedia, que es una obra que nunca acaba uno de leer, aunque la haya uno leído 5 veces. Vuelve uno a encontrar en esa obra lo mismo que en el Quijote, lo mismo que en la obra de Shakespeare, lo mismo que la de Dickens o Balzac o Tolstoy. Aunque vuelva uno a leer,
y ya la haya leído varias veces antes, siempre encuentra uno algo nuevo, algo que no había descubierto en las anteriores lecturas. Que es algo que me parece importante hacer énfasis, porque acorde al nivel de conciencia, cuando uno se enfrenta a una lectura, la interpretación siempre es distinta. Claro. Conforme crece... Decía un maestro mío, la primera vez que leí el Quijote, me reí. Y ahora que lo leo, lloro. Entonces depende mucho, como dices tú y lo dices con acierto, en primer lugar del punto de vista del lector y quizá también muy significativamente de la edad del lector. ¿Por qué escribe historia? Porque yo me di cuenta desde muy joven de que la versión de la historia que nos contaba el gobierno, que nos contaba el Estado, vale decir la versión oficial de la historia, era mentira, o por lo menos contenía muchas ocultaciones de la verdad y muchas deformaciones de ella. Entonces yo me propuse dar a conocer la versión de los vencidos, porque se ha dicho muchas veces, ya es una frase hecha, que la historia la escriben los vencedores. Así es. Pero también los vencidos tienen su propia escritura, difícil de encontrar, porque no es objeto de difusión, al contrario, se estorba que la gente pueda tener acceso a ella. Y entonces yo escribí una serie de libros con el título de La otra historia de México, porque es en verdad otra historia, muy diferente de la otra, de la oficial. Y para mi sorpresa, y creo que también para la sorpresa de los editores, la gente se interesó mucho en esa versión. Y esos libros han sido de los más vendidos de los que yo he escrito. Y ahí contrastas personajes, ¿cierto? La figura de Hidalgo, la figura de Iturbide, la figura de Madero. Sí, contrasto dos figuras. Por ejemplo, Hidalgo e Iturbide, Juárez y Maximiliano, Díaz y Madero. Al único al que no le pude hallar pareja fue a Santana, ese está solo. Y le puse al libro Antonio López de Santana, ese espléndido bribón. Yo cuido mucho las dedicatorias de mis libros, y a ese libro le puse esta dedicatoria. Como este libro trata de Santana, no se lo puedo dedicar a nadie. Es la dedicatoria que lleva, es decir, no lleva ninguna dedicatoria. Y plantea las tres grandes transformaciones, que es la independencia, la reforma y la revolución. Así es. Y hoy nos encontramos en un momento histórico, ¿no? Que es la cuarta transformación. Bueno, eso se nos dice. Espero verla y espero que sea una transformación positiva para México y no negativa. En síntesis de estos tres grandes movimientos, ¿qué puedes hablar de tus hallazgos en esta investigación donde tú ahondaste en la historia que no se es contada a los mexicanos, de estos tres grandes movimientos y momentos de la historia? Bueno, he encontrado primero que el verdadero consumador de la independencia es Agustín de Iturbide. Decir que Hidalgo es el padre de la patria es una bella frase y constituye un valioso mito para los mexicanos, pero no es la verdad. Hidalgo no pudo hacer la independencia. Él es fusilado cuando todavía no se podía hacer la independencia. La verdadera emancipación de México la consigue
Agustín de Iturbide. Sin embargo, Hidalgo sabe que no va a haber consumado su inicio de lucha. En verdad no lo sabía, y ni siquiera podemos saber bien a bien si realmente quería la independencia de México. No lo podemos saber. El discurso más importante que se ha pronunciado quizá en la historia de México es el que dijo Hidalgo en la madrugada del 15 de septiembre. El grito de Dolores. Sí. Pero increíblemente no hay quien haya recogido directamente lo que él dijo. Y hay que recordar que el grito de batalla de Hidalgo era: muera el mal gobierno y viva Fernando VII. Fernando VII era el rey de España. Entonces no podemos saber lo que... Hay una polémica ahí porque manifiestan que de los testimonios que estuvieron en ese momento, 2 dicen que no lo dijo y 1 dice que sí lo dijo. Ahí está. Entonces hay una controversia. Por eso digo que no sabemos con exactitud qué dijo, ¿verdad? Luego aprendí que Maximiliano no es el villano que se ha contado, como tampoco lo es Porfirio Díaz. Maximiliano fue un gran mexicano, porque pocos saben que él renunció a su nacionalidad para adoptar la nacionalidad mexicana. Y sus últimas palabras fueron para bendecir a México y para pedir que su sangre fuera la última que se derramara en este país. Amó verdaderamente a México, quiso lo mejor para México, fue traído por mexicanos y entregó su vida tratando de hacerle el bien a México. Por su parte, Porfirio Díaz, que también está condenado al basurero de la historia, fue un gran patriota, un hombre que hizo muchas cosas en bien de México. Sus faltas eran más de su tiempo que de él mismo. Fue un gran mexicano, un patriota, y tuvo un rasgo de amor a México verdaderamente extraordinario, que fue renunciar a la presidencia, porque él sabía que don Francisco I. Madero iba a tener el apoyo de los Estados Unidos en una guerra interna que hubiera bañado en sangre al país, y antes que permitir eso, se fue. Entonces es un gran mexicano, un gran patriota, y eso se nos ha ocultado. Y tanto a Iturbide como a Hidalgo, como a Maximiliano, como a Porfirio Díaz, se les tiene en el basurero de la historia, injustamente. De estos personajes de los cuales usted escribió y de estos momentos, ¿a cuál le hubiera gustado más entrevistar? Pienso que a Maximiliano, no solo por su entrega, sino sobre todo porque era un poeta. Por cierto, un excelente poeta. Sí, contaba con una formación. Exactamente. Era un soñador, era un idealista. Y además era un liberal. Solo había otra persona más liberal que él. Y ciertamente no era Juárez, era Carlota. Carlota era de ideas más liberales y más avanzadas. No solo que su marido, sino que el mismo Juárez. Entonces a mí me habría gustado como... Pues incluso más entrevistar a Carlota. Sí. No, realmente no. Me habría gustado más entrevistar a Maximiliano de Habsburgo. A Maximiliano, sí. ¿Y cómo ve este proceso, este movimiento de México en estos momentos? Bueno, lo contemplo con una gran inquietud, lo mismo que muchos mexicanos. Me preocupa la actitud personalista, autoritaria de nuestro presidente. Me inquieta mucho el desdén con que a veces ve a la ley,
y la forma en que se aparta de ella en nombre de la justicia, en nombre del bien, pero apartarse de la ley en nombre de lo que sea es muy peligroso y puede llevar a un gobierno absoluto, unipersonal, totalitario, es decir, puede llevar a un alejamiento de la democracia. O sea que no se lograron consolidar contrapesos en esta democracia mexicana. No existen ahora. Los partidos políticos que pudieran ser de oposición no existen. Ajá. Están prácticamente borrados y el presidente tiene un control de los demás poderes y está manipulando para dominarlos en forma absoluta, tanto el legislativo como el judicial, y eso es o representa un verdadero peligro para el país, para la república, para la naciente democracia apenas que hemos logrado, o sea, no ocurrió con Fox, a duras penas conseguir, y entonces eso puede ser un peligro para nuestro país. Debemos mantenernos alerta, debemos mantenernos vigilantes, debemos tener una actitud crítica y denunciar con energía todo aquello que atente contra la ley y contra las instituciones. Sabemos que las instituciones están llenas de defectos, llenas, pero conservarlas es la única manera de mejorarlas. Destruirlas es destruir la democracia y por lo tanto es destruir a México. ¿Qué opina del debate neoliberal que tanto auge ha tenido en estos tiempos? Pienso que la cosa que es el gran enemigo de las crisis. Sí, es crear un motivo de temor. Eso lo hace mucho el gobernante populista. Inventar un enemigo, aunque sea una mentira, y enderezar los esfuerzos del pueblo hacia ese enemigo, aunque no exista. El liberalismo o el neoliberalismo no fue un invento de los empresarios mexicanos, es un fenómeno mundial. Ha tenido defectos, pero también ha hecho cosas buenas, entre ellas estimular el crecimiento económico, permitir el desarrollo de las empresas. ¿Pero no considera que la democracia se basa en el populismo? No, definitivamente no. El neoliberalismo o el liberalismo es un fenómeno económico y la democracia es un fenómeno político. Así es. Entonces pueden ser realidades alternas. Pero el populismo es la forma de pero aparte. Y el populismo, por el contrario, se finca no en la democracia, sino en la demagogia. El cáncer de la democracia se llama populismo, se llama demagogia. ¿Y usted qué alternativas y prevenciones recomendaría para que eso no tenga auge? Bueno, desde luego es indiscutible que López Obrador llegó a la presidencia de la República por voluntad del pueblo mexicano. Eso ni el peor de sus malquerientes lo va a poder negar. Y tuvo 30 millones de votos. El más votado. Y eso no solo es significativo, es histórico. Es histórico y es impactante. Nadie ha tenido esa cantidad de votos. Pero eso no lo autoriza a ser absolutista. No lo autoriza a ser monárquico. No lo autoriza a actuar como un soberano absoluto, sí, exacto. ni total. Lo autoriza, sí, a poner en ejercicio y a fortalecer la misma democracia que lo llevó al poder, no a atentar contra ella. Y pasando un poco radicalmente a otro tema. Muy bien. Armando Fuentes Aguirre es un gran humorista, se caracteriza mucho por tener un humor muy fino que es difícil encontrar hoy en día, y el humor además es una característica muy peculiar de la inteligencia porque ayuda a cortar la distancia entre dos ideas
y has escrito incluso libros de los mejores chistes que tú has encontrado en tu vida. Has escrito incluso un libro muy reciente sobre cuentos donde hablas de meditaciones, de chistes, de toda una gama que conforman tu pensamiento, y eres un gran optimista de la vida y Gracias. Tienes un gran mensaje para todos, para que se acerquen al perdón, para que logren reconformar y reencauzar sus vidas hacia un mejor estrado de conciencia. ¿Qué podrías dar un mensaje final para...? Bueno, yo creo en México. Mi edad me ha permitido ver cómo nuestro país ha atravesado muchas etapas difíciles y siempre se ha sobrepuesto a ellas y ha seguido su camino. Siempre convoco a la unión de los mexicanos, unión contra la cual, por cierto, está atentando nuestro presidente, dividiéndonos entre fifís y quienes no son fifís, y entonces me gusta convocar a la reconciliación de todos los mexicanos, a la unión entre ellos, a la concordia, y no a atentar contra esa paz, contra ese orden, contra esa unidad de los mexicanos. ¿Algo que quisieras agregar para finalizar, Armando? Nada más expresar mi agradecimiento al maestro Javier Quintana, sí, que me ha traído aquí, y expresar también mi afecto a los habitantes de Cortázar. Viven en una bella ciudad, laboriosa y llena de historia, y entonces pues pedirle a aquel que conduce mis pasos que me haga el regalo de traerme otra vez a Cortázar. Será un honor. Muchas gracias, Armando Fuentes Aguirre, por haber conversado con nosotros en este espacio de opinión y libertad, y le agradezco mucho a usted que nos haya sintonizado. Mi nombre es Eric Javier Huerta y espero verlo pronto. Muchas gracias, Eric. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.